Estudiante Andresino, el día de hoy vamos a hablar de ángulos en el curso de geometría. Lo primero que tenemos que saber es la definición de ángulo. Es aquella figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Un detalle importante, si observas en el gráfico, aparecen esos dos rayos, OA y OB, el cual aquí le llamaremos lados. El punto donde se intersectan esos dos lados se le llama vértice. Esa abertura que hay, esa separación de esos dos lados es básicamente el ángulo, el cual se le está colocando ahí como el símbolo de alfa. Un detalle, el ángulo se puede leer de esta manera, A o B, o también B o A. Cualquiera de las dos formas se puede representar como ángulo, se puede mencionar en este caso. Vamos a la clasificación según su medida. Tenemos al ángulo agudo. El ángulo agudo se caracteriza porque es mayor que 0 pero menor que 90. Profesor, una consulta, ¿quiere decir que el ángulo puede valer del 1 al 89? Así es, querido estudiante, puede valer del 1 al 89, cualquiera de ellos se le denomina ángulo agudo. El ángulo recto es aquel ángulo el cual vale 90 grados y se representa por un cuadradito, justamente estás viendo ahí. Ese cuadradito te está indicando que el ángulo vale 90 grados. Un detalle importante que casi dejo pasar. La unidad de medida del ángulo es el sistema sexagesimal. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. Vamos al ángulo obtuso. El ángulo obtuso se caracteriza porque es mayor que 90 grados sexagesimales, pero menor que 180 grados sexagesimales. Quiere decir que va a valer del 91 al 179. Cualquiera de ellos es ángulo obtuso. Vamos al ángulo llano. El ángulo llano se representa por una línea recta, como tú verás ahí. Incluso el ángulo vale 180 grados sexagesimales. Y por último, el ángulo de una vuelta indica que todo ese ángulo vale los 360 grados sexagesimales. Vamos a la siguiente clasificación. Según la posición de sus lados, vamos a mencionar ahí al ángulo adyacente. El ángulo adyacente se caracteriza porque van a haber dos ángulos, pero en el medio de esos dos ángulos va a aparecer un lado en común. Por eso estás observando en el gráfico que el lado en común es OB. En cambio, en el ángulo consecutivo son aquellos ángulos en el cual tienen en común varios lados. Fíjate ahí, tienes como lado en común OB, OC y OD. Y por último tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Se caracteriza porque dos rayos se van a cruzar en un punto en común y van a aparecer esos dos ángulos que observas en el gráfico, que están opuestos del otro. Indica que esos ángulos son iguales. Profesor, una consulta, quiere decir que si el ángulo alfa vale 60, el ángulo teta también vale 60. Así es, querido estudiante. Entonces hay que tener bastante en cuenta toda esta clasificación. Ahora te invito a que me acompañes a resolver algunos ejercicios. En el ejercicio observamos que este gráfico viene a ser un ángulo agudo. ¿Por qué, profesor, es un ángulo agudo? Porque observo que este ángulo que abarca estos dos mide 60 grados. Y un ángulo agudo se caracteriza porque es mayor que 0, pero menor que 90. Entonces, dentro de ese rango, el 60 cumple como ángulo agudo. Entonces, lo que voy a hacer primero es colocar su nombre acá para identificarlo más rápido. Ángulo agudo, ¿ok? Ahora, este 60 que ves acá viene a ser el resultado de la suma de estos dos ángulos pequeños. Quiere decir que este ángulo que vale 3x más este 15 viene a ser igual a 60, ¿correcto? Un detalle importante, no te vayas a olvidar que siempre hay que ponerle este símbolo que significa grados sexagesimales, que es la unidad de medida al ángulo, ¿correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Este 15, profesor, pasa al otro lado. Muy bien, pero no te olvides que este 15 va detrás del número que está, ya que se está cambiando, se está trasladando al otro lado. Entonces voy a poner así, 3x es igual a 60, ¿correcto hasta ahí? Menos 15. Ok. Profesor, ¿esto se puede restar? Claro. Así es, querido estudiante. 60 menos 15, ¿cuánto es? 45. Profesor, a mí me están pidiendo x. Correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a dividir este 3. Acuérdate, este 3 con este x se están multiplicando. Entonces, para que el x esté solito, quiere decir que el 3 debe pasar al otro lado a dividir. Profesor, 45 entre 3.
Pues podemos practicar la división, claro, vamos a practicar aquí un ratito. A ver, 45 entre 3. Profesor, mire, 1 por 3, 3. Restamos 4 menos 3, 1. Este 5 baja. Profesor, ¿qué número multiplicado por 3 me da 15? 5. Mira, 5 por 3, 15. Y me da una división exacta, ¿no? Quiere decir que este resultado me daría 45 entre 3, 15. Profesor, ¿15 solo? No, hay que colocarle su unidad de medida. 15 grados sexagesimales, ¿correcto? En el siguiente gráfico observamos que es un ángulo recto. Profesor, ¿y por qué le llaman ángulo recto? Porque acá se está representando, se está observando unos 90 grados. Este cuadradito que ves acá significa 90 grados. Por tal motivo que el ángulo que va a ser un ángulo recto. ¿Ok? Entonces, profesor, quiere decir que si yo sumo estos dos ángulos es igual a 90. Así es, querido estudiante. Entonces voy a sumar x más 10 más x es igual a 90. Muy bien, acuérdate que son los grados sexagesimales, hay que colocarlos siempre. Profesor, ahora voy a sumar estas x, correcto, x más x, 2x, muy bien. Este 10, ¿cómo pasa al otro lado? A restar, 90 menos 10. Fíjate, mira, siempre detrás, no te vayas a olvidar, no lo pongas adelante, detrás y con signo cambiado. Profesor, este 2x lo bajo y acá restaría. 90 menos 10 es 80. Profesor, usted ha dicho que x me están pidiendo, entonces este 2 debe pasar a dividir. Correcto, muy bien. ¿Estás entendiendo? Muy bien, eso es muy bueno. Profesor, ese 80 entre 2 me da una cantidad entera. Quiere decir que la mitad de 80, ¿cuánto va a salir? 40 grados sexagesimales. Y esa sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. Sí. En el gráfico observamos que es un ángulo obtuso. Profesor, ¿por qué es un ángulo obtuso? Porque observo que este ángulo vale 135. Incluso abarca estos dos ángulos pequeños. ¿Y qué nos dice un ángulo obtuso? Ángulo obtuso es aquel ángulo mayor de 90, pero menor que 180, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es colocar su nombre, ángulo obtuso, porque ya identifiqué el ángulo, ¿correcto? Ahora lo que voy a hacer es sumar estos dos. Profesor, sumo 4x más 15, ¿correcto? ¿Es igual a cuánto? A 135, ¿no? Muy bien, profesor. Ahora, este 15 pasa al otro lado, ¿cierto? Ustedes ya saben que todo número cuando pasa al otro lado va detrás. Entonces voy a colocar aquí 4x es igual a 135 menos 15, ¿o no? Correcto. Profesor, ¿se resta 135 menos 15? Así es. ¿Cuánto sería? Profesor, es 120. Muy bien, querido alumno. Ahora, profesor, este 4 pasa a dividir, quedando de esta manera, mire. 120 entre 4. Profesor, 120 entre 4 me da una cantidad entera. A ver, vamos a practicar un poco la división. ¿Correcto? Muy bien. Pregunto, ¿con una cifra se podrá dividir 1 entre 4? No, profesor. Entonces voy a tener que coger 2 o no. Dos cifras, en este caso el 12. ¿Qué número multiplicado por 4 te da 12? Profesor, el 3. Mire, 3 por 4, 12. Ah, correcto. Profe, pero este 0 queda al aire. No, entonces ¿sabes lo que vas a hacer ahí? No lo consideres como 3, considéralo mejor como 30 para que abarques todo de una vez. Ah, profesor, o sea que 30 por 4, 120 y eso puedo hacer. Sí, porque mira, te está quedando nada de residuo, te está dando una cantidad exacta. Entonces quiere decir que para este resultado, 120 entre 4 me dará 30 grados sexagesimales. ¿Correcto? Hasta ahí. Esta sería mi respuesta al ejercicio. En el siguiente gráfico observamos que es un ángulo llano. Profesor, ¿por qué es un ángulo llano? Porque me doy cuenta que acá hay una línea recta y esta línea recta abarca todos estos ángulos, ¿o no? Y un ángulo llano se caracteriza porque mide 180. Entonces lo primero que voy a colocar es identificarlo, ángulo llano, ¿ok? Sumamos estos dos. Profesor,
3x más 16 más 14 es igual a 180. Correcto, hijo. Muy bien, te felicito. Muy bien, has sumado estos dos y lo has igualado a 180. Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Profesor, sumemos estos dos. Este 3x déjenlo por un momento. Y sumamos 16 más 14, ¿cuánto es? Profesor, me da 30. Ah, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Este 30, profesor, usted ha dicho varias veces que cuando se pasa al otro lado, se pasa detrás de él. Y quedaría así. 3x es igual a 180 menos 30. ¿Ok? Si restamos, ¿cuánto nos daría? Profesor, esto nos va a dar 150. Ah, muy bien. Pregunto, ¿esa es la respuesta? No, profesor, porque hay que pasar a dividir. Este 3, como está multiplicando, pasa a dividir, quedando así, 150 entre 3. Muy bien. Hace un momento usted explicó una división. Entonces, 150 entre 3 me da una cantidad exacta. ¿Y cuánto me daría? 50. ¿50 qué, el estudiante? 50 grados sexagesimales. No te vayas a olvidar, este circulito me indica la unidad de medida del ángulo. Y esta sería mi respuesta al ejercicio. No vayas a olvidar. En el siguiente gráfico observamos que este ángulo viene a ser un ángulo de una vuelta. Profesor, ¿y por qué usted indica que es un ángulo de una vuelta? Porque abarca todo el contorno, toda la circunferencia. Abarca, tienes 4x acá, 126 y 114. Todo se abarcó. Entonces, ya sabiendo esto, voy a colocar ángulo de una vuelta, ¿correcto? Ok, profesor. Una consulta, profesor. ¿Y el ángulo de una vuelta a cuánto es igual? A 360, queridos estudiantes. No te vayas a olvidar, el ángulo de una vuelta abarca a 360 grados sexagesimales. Entonces voy a sumar todo y lo voy a igualar a eso. Correcto. Mira, voy a empezar 4x más 126, correcto hasta ahí, vamos a colocar los grados, más 114, y este es igual a 360, correcto hasta ahí. Profesor, vamos a sumar estos grados de acá. Así es, muy bien, querido estudiante. 126 más 114, ¿cuánto es? Por favor, sumen. Profesor, ya me salió la suma. 126 más 114 me sale 240. Muy bien. Y esto lo igualo a 360. Ajá, correcto. Ahora, profesor, usted ha explicado ya en varias oportunidades que cuando se traslada va detrás. O sea, este 240 va detrás. Muy bien. O sea, sería 360 menos 240, ¿o no? Correcto. Profesor, ahora los vamos a restar. Correcto. 360 menos 240, profesor, es 120. Ajá. Pero a mí me están pidiendo X, no 4X. Entonces, ¿qué haría, profesor? Paso a dividir. Y hace un momento hemos visto una división muy parecida, ¿no? 120 entre 4, ¿cuánto es? Profesor, es 30 grados. ¿30 grados qué? 30 grados sexagesimales. Y esta sería mi respuesta con respecto a este ejercicio.